Políticos y responsables públicos que, mientras la gente contaba muertos y rezaba por no ser el siguiente, ellos contaban billetes. Hay que ser muy miserable, pero muy miserable, para aprovechar un caso extremo de salud como fue la pandemia a nivel mundial de la COVID-19 para robar a los ciudadanos de tu país, o en este caso, de tu provincia. Y en Almería, que es lo que nos incumbe y lo que nos duele, tenemos a varios indecentes y sinvergüenzas que no solo cruzaron esa línea, sino que la borraron, la pisotearon y luego miraron a otro lado como si no pasara nada. Y para colmo, culpaban a los demás de lo que estaba ocurriendo. Políticos y responsables públicos que, mientras la gente contaba muertos y rezaba por no ser el siguiente, ellos contaban billetes. Así de simple y así de sucio. Lo más rastrero que uno se puede echar a la cara. El caso Mascarillas es otro ejemplo más de cómo hubo quien vio en la pandemia no un miedo compartido por toda la sociedad, sino una gran ocasión de enriquecerse de forma ilícita y engordar sus bolsillos y sus cuentas corrientes, además de las de sus familiares, amigos, allegados cercanos y más de un pelota baboso que se acercó a estos al olor del dinero. Un festín a costa del sufrimiento de todos. Y todo comenzó de la manera más simple. Un tonto a las 3 le da por contactar con un pariente que resultó ser un delincuente y ha acusado de otros delitos para que traiga de China a Almería 500.000 de mascarillas. Lo que parecía un trámite urgente en plena pandemia se convirtió en el nacimiento del caso Mascarillas, con contratos sospechosos, sobrecostes y mordidas incluidas. Por otro lado, desde la provincia se denunciaba a la Diputación de Almería por sobrecostes, mordidas, contratos ilegales y obras públicas sin ejecutar, pero que fueron pagadas a una empresa que, casualidad, pertenecía a la pareja de un alcalde hoy también investigado por el caso Mascarillas. Este último, además, fue el encargado de denunciar a otro alcalde, que fue quien denunció este caso de corrupción en obras públicas. 3 veces lo ha intentado y 3 veces la justicia ha cerrado ese expediente. En fin, que de un caso que se investigó por casualidad, el asunto se ha convertido en una Macedonia de corruptos y ladrones, caraduras y delincuentes cuya lista no tiene fin. De momento las cifras ascienden a más de 2 millones de euros, pero las comisiones ilegales rozan el millón. Una auténtica burrada en mordidas mientras miles de almerienses morían de COVID. En este tipo de tramas corruptas siempre tiene que haber algún tonto del pueblo que se le pille con las manos en la masa. Y ese fue el alcalde del Partido Popular en Fines, Rodrigo Sánchez, y su hijo. Vamos, 2 tontos muy tontos. Y es que según el informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esta unidad pilló a estos 2 individuos sacando casi 120.000 euros de la casa de Óscar Liria, ex vicepresidente de la Diputación de Almería. Para que la cosa sea más graciosa, decir que el tal Sánchez es tío del tal Liria. Vamos, que todo queda en casa. Mientras el Partido Popular de Almería y también el de Andalucía y a nivel nacional no dicen nada sobre el caso Mascarillas. Por lo que con este silencio están defendiendo la corrupción de su partido en la provincia. Lo mismo hace el PSOE con sus casos de corrupción, que aquí no se escapa ni Dios. Y de paso se acusan y se atacan los unos a los otros de algo que también hacen ellos mismos. Vamos, que estos políticos hipócritas, repugnantes y asquerosos, la vergüenza de toda una provincia y todo un país, se creen que con esta ristra de tonterías van a poder ocultar sus casos de corrupción a la opinión pública. Lo llevan claro. Este caso Mascarillas, igual que muchos otros, no debería acabar con unas cuantas detenciones, unos años en la cárcel, una fianza, una palmadita en la espalda y todo arreglado. No, señores. En asuntos así, ustedes, políticos corruptos e insolentes, deben devolver hasta el último céntimo que se han llevado de comisiones, además de todo lo que han robado en esta ocasión al pueblo de Almería. Y desde luego, desaparecer para siempre de la vida política y también de la vida social. Queremos una Almería limpia de políticos y empresarios ladrones, limpia de jetas, limpia de indecentes que se ríen de todos los ciudadanos que cada día se ganan su dinero trabajando dignamente, mientras otros sinvergüenzas lo roban sin dar un palo al agua. Vamos con las noticias. Más de 500.000 luces LED iluminaron el martes 18 el Hospital Universitario Torre Cárdenas, dando inicio a la programación navideña del centro. Los encargados de pulsar el botón fueron Carmen y Javier, 2 pacientes del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor, protagonistas de un momento cargado de emoción. El acto reunió a más de un centenar de personas y forma parte del plan de humanización del hospital que busca acercar la Navidad a pacientes y familias. El director gerente Manuel Vida destacó la importancia de los pequeños protagonistas. La asistencia y cuidados de los más pequeños son nuestra razón de ser.
Carmen y Javier, junto a sus familias y al subdirector gerente Felipe Cañadas, compartieron detalles de su día a día. Entre clases en las aulas hospitalarias y momentos de ocio reconocieron la labor de los profesionales, lo bien que se portan con nosotros y cómo nos cuidan para hacer que incluso estando en el hospital nos sintamos casi como en casa. El encendido de luces que se realiza desde hace 5 años contó con la presencia de Juan de la Cruz Belmonte, delegado territorial de Salud y Consumo, Diego Cruz, concejal de Cultura, y Amalia Martín, concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos. La ceremonia culminó con un espectáculo de fuegos artificiales marcando el comienzo de una serie de actividades navideñas en el hospital, referente sanitario y social de toda la provincia de Almería. La sanidad pública de Almería suma hoy uno de sus avances más importantes en años, un edificio diseñado para concentrar especialidades, reducir esperas y mejorar la atención en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. El nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento Bahía de Almería ha comenzado a atender a sus primeros pacientes de neumología, mientras se incorpora de forma progresiva el resto de especialidades. Durante la inauguración, el consejero Antonio Sanz anunció la llegada inmediata de 514 nuevos profesionales sanitarios destinados a reforzar tanto las nuevas infraestructuras como la atención primaria y hospitalaria, además de los equipos de cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. Según destacó, Almería tendrá un tratamiento prioritario y será una de las provincias con mayor refuerzo de personal. El edificio reúne 133 consultas, un hospital de día médico con 24 sillones y 5 camas y un hospital de día oncológico con 26 sillones y 3 camas. Cuenta también con salas de rayo X, ecografía, un TAC y una resonancia magnética, esta última prevista para 2026. Sanz ha subrayado que hoy ponemos a disposición de los profesionales sanitarios y del conjunto de los almerienses unas instalaciones modernas. En paralelo avanzan los preparativos para iniciar las obras en unas semanas del nuevo aparcamiento de Torre Cárdenas, con una cabida para 2.000 vehículos. Una infraestructura que de alguna manera busca resolver uno de los problemas más habituales para pacientes y trabajadores. Buenas noticias para todos aquellos que tengáis segundas viviendas en Almería y estéis muy preocupados por si os roban o las ocupan. Según los datos del sector Alarm, los robos se redujeron en 2025 un 45,5% y las incidencias asistenciales bajaron un 11,1%. Las alertas por fuego y pánico se mantuvieron estables y no se registraron ocupaciones ilegales. Esto, repito, según datos del sector Alarm. Los números concluyen una tendencia de estabilización tras el incremento de incidencias en años anteriores. Según Jenny Sophie Renén, directora de operaciones de Sector Alarm, la preocupación por la seguridad de las segundas residencias es constante, pero vemos cómo las medidas activas ayudan a contener las incidencias. Cada vez más propietarios apuestan por sistemas conectados que garantizan una respuesta inmediata ante cualquier aviso. En Almería, además, sorprende la ausencia de incidencias por ocupación en 2025, un dato que evidencia la eficacia de los sistemas de alarma y la vigilancia de las viviendas que permanecen vacías gran parte del año. Con más de 30 años de experiencia en Europa y más de 700.000 clientes, Sector Alarm se consolida como una de las compañías líderes en sistema de seguridad para hogares y negocios. René subraya que muchos de nuestros clientes confían en nosotros no solo para proteger su vivienda habitual, sino también sus segundas residencias. Algunos incluso cuentan con varias alarmas contratadas con nosotros porque saben que estén donde estén, su hogar está protegido. Aún así, no hay que bajar la guardia y vigilar que nuestras segundas viviendas sigan estando seguras y libres de ladrones y ocupas. Más de 30.000 toneladas de plástico agrícola se generan cada año solo en Almería, pero en Níjar ese desecho se está convirtiendo en arte. Cecilia García Giralda Rodríguez, artista plástica y profesora de dibujo en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidro, ha transformado los plásticos de invernadero en caftanes bordados con hilo de oro a través del proyecto Plástico en Níjar. Y no lo hace sola, sino junto a mujeres migrantes de Marruecos, Argelia, Mali y Senegal, que viven y trabajan en la comarca. Ellas le enseñaron la técnica del bordado marroquí y juntas aplicaron ese saber ancestral sobre el material más cotidiano de la provincia. Cecilia comenta que ella no llega con una idea cerrada, ellas son las que me enseñan y la obra nace de ese intercambio, de escuchar, de compartir tiempo y de aprender una forma distinta de estar juntas. En cada pieza, cada una de estas mujeres deja algo de sí mismas en su diseño, un motivo, un color o un trazo, por lo que cada artículo es algo único. Cecilia destaca que el valor más importante no es económico, sino el reconocimiento, que sus nombres aparezcan, que sus historias no se borren. En la actualidad, el proyecto Plástico en Níjar se encuentra en la 9ª Feria de Arte de Cáceres, donde se puede ver una selección de las piezas creadas en esa intimidad que solo surge cuando las manos están ocupadas, en la que aparecen las historias, las risas, los recuerdos y también el silencio que lo une todo.
La exposición estará abierta en Cáceres hasta el próximo 29 de noviembre. En 1922, en el Teatro Cervantes de Almería, una mujer fue asesinada por su exmarido mientras actuaba. Concha Robles era actriz, libre y brillante. Más de 100 años después, su nombre vuelve para nombrar lo que todavía falta. El Ayuntamiento de Almería lanza la campaña Nos queremos libres como Concha Robles, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La concejala Paola Laínez lo explica así: su vida y su legado son un símbolo. Representaba a una mujer libre, entregada a las artes, a la cultura, con una voz y una presencia propia. Al evocar su nombre, reivindicamos no solo su memoria, sino también la libertad que ella encarnaba. Durante todo el mes de noviembre, la ciudad acogerá proyecciones del documental sobre Robles, el concurso Miradas Adolescentes Antonio Galindo, con 2.400 estudiantes de 32 centros, y una charla sobre el móvil como herramienta contra la violencia de género. El 25 de noviembre a las 11 de la mañana tendrá lugar la lectura institucional en la Plaza de la Constitución. Además, se instalará un punto violeta en Rambla Obispo Orbera frente al Mercado Central, y durante todo el día fuentes ornamentales y edificios municipales se iluminarán de color violeta para visibilizar este día. Las cifras siguen pesando y mucho: 36 mujeres asesinadas en España en 2024. Por desgracia, según el sistema Biogen, en este año en Almería había más de 3.000 casos activos de violencia de género. Paola Laínez reivindica que en Almería queremos y exigimos libertad sin violencia, una libertad digna, real y segura para todas las mujeres, hoy y siempre. Que sea así. El balance de incendios en Andalucía en 2025 deja un dato que pesa especialmente en Almería. 2 de los fuegos más extensos del año se registraron en la provincia almeriense. El fuego del municipio de Lubrín, el segundo del verano, mantuvo en alerta a sus vecinos y pedanías durante 4 días y tardó semanas en quedar controlado, arrasando 1.116 hectáreas en plena Sierra de los Filabres. Pocos meses antes, en el paraje del Pocico, en Huércal de Almería, otro incendio quemó 1.333 hectáreas y generó días de incertidumbre entre los vecinos de Huércal y Gádor, 2 episodios que sobresalieron por su intensidad y duración en toda la región. El informe del Plan Infoca refleja que en toda Andalucía ardieron 6.327 hectáreas y se registraron más fuegos iniciados de lo habitual, incluyendo 876 intervenciones en terrenos forestales y más de 200 en zonas agrícolas y urbanas. El aumento se produjo por las condiciones del terreno, que favorecen que el fuego se extienda con rapidez incluso fuera del verano meteorológico. La campaña también estuvo marcada por 2 olas de calor prolongadas y por una época de peligro alto que se prolongó hasta el 31 de octubre. Con este balance, la Junta de Andalucía cierra un año que vuelve a situar la prevención y la capacidad operativa como elementos clave frente a un escenario cada vez más exigente. Después de un verano y otoños complicados, los equipos siguen vigilantes para evitar que nuevos incendios pongan en riesgo a los vecinos y al monte almeriense. El Plan Infoca recuerda la importancia de extremar las precauciones, sobre todo en las zonas rurales y forestales de la provincia. Hasta aquí las noticias de esta semana. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete y comparte para apoyar este canal. Y recuerda, si quieres denunciar algún problema en tu barrio o localidad, envíalo con pruebas y se reenviará a la administración que corresponda. Aquí tu voz cuenta y será escuchada. Nos vemos en la próxima edición de Esto es Almería, Sadio.